Vamos a continuar en el tema la actitud de juzgar. Ya lo comenzamos hace 8 días. Voy a pedirle a usted que se pueda ubicar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a recordar el tema base, el texto base de esta enseñanza que estamos viendo desde el jueves pasado, la actitud de juzgar. Amén. San Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Vamos a leer estos versículos. Dice la escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, ese es el texto base. Ya iniciamos una parte de ese tema la vez pasada, jueves pasado. Si usted no pudo escuchar el mensaje, puede ir a la página, ¿verdad? Y poder encontrar allí ese inicio del tema, donde vimos prácticamente la parte introductoria del tema, la actitud de juzgar. Voy a continuar entonces con esta segunda parte y vamos a mirar a través de las escrituras, hermano, otros varios pasajes o versículos donde podemos elaborar una descripción del tipo del juicio que es pecaminoso. Y digo del juicio que es pecaminoso porque, haciendo un resumen breve, rápidamente, el Señor Jesús nos enseñaba en ese tiempo a sus discípulos y a todo aquel que le oía y oía a nosotros, de que hay que juzgar con justo juicio, ¿verdad? Entonces, en contraste con ese justo juicio, pues la escritura nos deja ver o nos da una descripción de un tipo de juicio que no es bueno, y nosotros lo podemos llamar un juicio pecaminoso. Creo que de alguna manera, cuando ahí en San Mateo capítulo 7, el primer versículo, el versículo 1, que dice: el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, esa parte nos ubica en el hecho de que hay una manera de juzgar de parte de nosotros que no es buena delante de Dios. Pero hay una manera de juzgar con justo juicio, y es aquel que hacemos, hermano, basado según el plan de Dios, o según la voluntad de Dios, o según la justicia y el derecho de Dios. Este juicio es mucho más profundo que uno basado en simplemente cumplir los mandamientos de la ley según las apariencias que nosotros podamos mostrar. Efectivamente, algo como esto era algo en lo que los fariseos de aquel tiempo caían, y no solamente los fariseos, sino el pueblo mismo que les seguía también a ellos. Estaban listos para hacer juicio a otros, pero no bajo el derecho y la justicia del Señor. Se imponían los mandamientos, hermano, pero en realidad lo que había era una apariencia de un cumplimiento de la ley que no era real delante de Dios ni delante de los hombres. El cumplir la ley, como lo explicaba Jesús, solo es posible por medio de una dedicación total a Dios, hermano. Desde un interior que Dios ha cambiado, ha transformado, como usted bien lo sabe, en nuestro interior, para que nosotros podamos, hermano, como dice en el versículo 17 de Mateo 7, si usted tiene
está ubicado allí, Mateo 7:17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De modo que el hecho de poder cumplir de alguna manera la ley, hermano, es posible solamente de una dedicación a Dios de parte de nosotros y de un cambio interior. Y nosotros sabemos que ese cambio interior es algo que lo resuelve el Señor en la vida de cada uno de nosotros, cuando la gracia del Señor ha venido sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Leíamos algunos versículos, se los recuerdo rápidamente, donde les decía a ustedes que lo que Jesús hablaba allí concordaba con lo que las Escrituras o la misma ley y los profetas señalaron acerca del Mesías. Levíticos 19:15, le recuerdo rápidamente, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. De modo que lo que Jesús hablaba era concorde, hermano, a lo que las Escrituras testificaban. En Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, el Señor, hablando del mismo Cristo, decía, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará, esa parte es importante y la que resalto, hermano, o las Escrituras resaltan acerca del Señor Jesús, el Mesías que ellos esperaban. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. De modo que aquí vemos nosotros, hermano, realmente el ejemplo que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Mesías, nos daría a nosotros, y que Dios mismo, hablando a través del profeta Isaías, ya estaba, hermano, hablándolo desde unos 700 años atrás, acerca de cómo el Señor Jesús juzgaría, y que no lo haría según la vista, dice, de sus ojos, ni arguiría o rearguiría por lo que sus oídos escucharan simplemente. Esto nos deja ver a nosotros de alguna manera lo que es también algo para nosotros, hermano, como hijos de Dios también que somos, ¿verdad? Y que el Señor nos ha llamado también a esta gracia, y a que nosotros tomemos el ejemplo del Señor Jesús, de cómo Él lo hacía, también nosotros lo hagamos. No obstante, quiero hacer una descripción, hermano, con algunos puntos donde la Escritura nos deja ver a nosotros cómo podemos llegar a juzgar de una manera no justa, ¿verdad? Sino de una manera pecaminosa, errada. Creo que en esto, mis queridos hermanos, debemos de tener nosotros un corazón honesto, ¿verdad? Para escuchar lo que vamos a escuchar ahora, para que nosotros no caigamos en este error, porque ciertamente creo, hermano, que la iglesia del Señor hasta el sol de hoy viene arrastrando esta problemática, ¿verdad? Entre hermanos. Somos muy dados al hecho de juzgar muchas veces, juzgarnos los unos a los otros, y no precisamente bajo el juicio de Dios, bajo el buen juicio de Dios, que es su palabra, y no teniendo en cuenta lo que ya el Señor había hablado. El Señor, el Padre, había hablado ya acerca del Hijo de Jesucristo, de cómo Él, hermano, no juzgaría según lo que ve, según lo que oye, sino que lo haría siempre bajo el modelo que el Señor le enseñaría, y que lógicamente también es la base para nosotros hoy juzgar también, juzgarnos los unos a los otros. Amén. Dicho esto, voy a pedirle a usted, si está escribiendo, hermano, que pueda escribir ahí un punto número 1, hablando acerca del juicio pecaminoso, y es el juicio que pudiéramos llamar nosotros superficial, el juicio superficial. Usted puede anotarlo de esa manera allí en sus notas, el juicio superficial.
La palabra superficial, me fui al diccionario, ¿verdad? Y encontré esta definición acerca de lo que dice el diccionario de la lengua española. Dice superficial, dicho de una persona que se preocupa solo de la superficie o el aspecto externo, solamente el aspecto externo de las cosas. Y el diccionario nos da un ejemplo y dice que un ejemplo es, por ejemplo, la frase donde dice alguien: nunca he tenido una conversación seria con ella porque es muy superficial. El diccionario arroja este ejemplo de una persona que pudiera decirle a otra: mira, nunca he tenido una conversación seria con ella, con esa persona, porque esa persona es muy superficial. Entonces, cuando hablamos en este término de una persona, sobre que es una persona superficial, nos da a entender, hermano, que es una persona de que habla por encima de las cosas, pero no quiere ser confrontada, no quiere que de pronto yo pueda hablar en una conversación seria con ella y pueda indagar realmente en lo que sucede en su vida. Y quizá pueda descubrir que en ella hay falencias o hay problemas de carácter, ¿verdad? Por lo cual esta persona pues puede llegar a ser una persona, hermano, que juzga, ¿verdad?, como no debe de ser. Ahora, hay otra palabra, hermano, que leíamos ahora, y es la palabra apariencia. Y la palabra apariencia, que el Señor decía en San Juan capítulo 7, versículo 24. Vaya a San Juan capítulo 7, versículo 24, porque Jesús hablaba también de una apariencia, hermano, en la que mucha gente juzga, y él mismo había sido juzgado de esa manera. En San Juan capítulo 7, versículo 24, dijo el Señor: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. La palabra apariencia, en el griego opsis, con P y S, las dos opsis, significa un aspecto aparente. Es decir, lo que se ve, lo que simplemente es visible. Y lo encontramos en esta expresión. Cuando Jesús dice: no juzguen según las apariencias, está diciendo: no juzgues según aspectos superficiales, por lo que has visto en este caso, ¿verdad? Ahí en San Juan capítulo 7, versículo 24, el Señor decía: no juzguéis según las apariencias. Está diciendo: no juzgues según lo que simplemente estás viendo, lo que es visible, lo que está delante de tus ojos. Los judíos, hermano, han juzgado al Señor según las apariencias, según este versículo de San Juan capítulo 7, versículo 24. Déjeme leerle este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual. Y mire cómo dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Me gusta esa traducción, hermano, porque yo creo que más claro no lo podría decir esta escritura. Nosotros leemos aquí en la Reina Valera 1960: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y llevándolo a un lenguaje actual, como nosotros solemos hablar, el Señor Jesús pudo haberlo dicho de esta manera, y para nosotros poderlo entender gracias a estas versiones, hermano, que son una bendición, ¿verdad? Dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece a ustedes o porque lo han visto, ¿verdad? Esto habla de la apariencia. Antes de afirmar alguna cosa sobre alguien, quizá en este caso, ¿verdad?, sobre otra persona, deben estar seguros de que así es. De modo que esto es lo que llamamos nosotros, hermano, de alguna manera, hacer un juicio superficial.
de las cosas. Y creo que esto es algo en lo que como hijos de Dios nosotros debemos de tener mucho cuidado. Debemos ser gente, hermano, que caminemos en la prudencia de Dios, en la sabiduría de Dios, para no ser tan ligeros para hablar, ¿verdad? Y más bien prontos para oír de alguna manera, ¿no es cierto? Y no juzgar a otra persona como en este caso el Señor Jesús estaba siendo juzgado, ¿verdad? Por lo que según el contexto dice la Biblia que habían señalado al Señor y le decían que él era alguien que estaba quebrantando la ley de Moisés, ¿verdad? O porque él en el día de reposo estaba haciendo una obra de misericordia, ¿verdad? Y por aquello de que ellos solamente juzgaban las apariencias, hermano, así habían tomado al Señor Jesús, ¿verdad? Pegado a ese mandamiento que ellos mismos habían malinterpretado y que no comprendían realmente. Amén. Los judíos han juzgado según las apariencias al Señor, es decir, según lo que ellos han visto. Ellos ven al Señor Jesús el día sábado sanando a una persona, ¿verdad? Están juzgando a Jesús por cosas superficiales, según ellos, según los mandamientos de la ley a los que ellos se sujetan, porque según ellos el Señor Jesús ha incumplido el mandamiento de guardar el sábado. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor ha sanado a alguien, ¿verdad? Y le ha dicho a ese alguien mismo que tome su cama, ¿verdad? Y que se regrese, que tome su camilla y se regrese. De modo que ellos están juzgando superficialmente por lo que simplemente ven, pero ellos no son conscientes de que Jesús realmente, hermano, no está pecando, sino que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Recuerde usted que la Biblia dice que ellos se habían olvidado de la justicia y de la misericordia, y el mandamiento de no trabajar, de guardar el sábado, ellos lo habían tomado como el hecho de no hacer ninguna actividad física, ningún trabajo, y lo habían llegado hasta el extremo, tanto que habían visto y habían juzgado superficialmente al Señor, al verlo como por la gracia del Señor, hermano, el poder de Dios actuando a través del Señor había levantado en misericordia a esta persona. Amén. ¿Cómo había hecho esto? Sin tomar en cuenta, hermano, que el Señor los llamaba a tener misericordia de muchos. En esto ciertamente quizá nosotros podemos caer en algunas ocasiones, hermano, sin darnos cuenta de que realmente no estamos haciendo las cosas correctas, y quizá estamos siendo tan fuertes, digámoslo de esa manera, que nos olvidamos, hermano, de realmente hacer la voluntad del Señor. En San Juan capítulo 7, versículo 17, y voy a leer este versículo de la traducción lenguaje actual, dice: si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Estas fueron palabras del Señor Jesús, al parecer, hermano, fundadas en el hecho de que ellos le estaban juzgando al Señor, ¿verdad? No solamente por esto que el Señor había hecho con este hombre, sino en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Y el Señor decía: si alguien le quiere obedecer a Dios, va a saber verdaderamente lo que yo enseño. Que yo no enseño cosas simplemente de mi propio parecer, sino que yo cumplo con lo que Dios me ha ordenado hacer, ¿verdad? O si hablo, dijo el Señor, si hablo, no hablo por mi propia cuenta. De modo que es para nosotros un ejemplo, hermano, tomar esas palabras del Señor, porque esto nos lleva también a nosotros a ser gente que pueda discernir, hermano, lo que realmente es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos ordena hacer, antes que simplemente juzgar a una persona solamente por lo que veo, sino que yo pueda actuar con justicia.
que pueda actuar también con misericordia en este caso. ¿Sabe? El Señor Jesús actuó con misericordia aquí. Y actuó con justicia porque estaba haciendo precisamente la voluntad del Señor. Los hombres de aquel tiempo, principalmente los religiosos, estaban cegados en su entendimiento. Habían tomado un mandamiento de una manera tan legalista, hermano, que no comprendían realmente lo que sucedía con ese mandamiento. ¿Y por qué realmente es que el Señor lo había mandado? ¿Verdad? Ellos no sabían, estaban tan cegados que ni siquiera se estaban dando cuenta que el reposo de ellos estaba presente. Hermano, porque nuestro reposo es Cristo. Realmente, nosotros no tenemos por qué guardar un sábado, ¿verdad? Porque nuestro reposo es Cristo. Es más, los mismos judíos, ¿verdad?, que se aferran todavía a esa ley y son tan herméticos en ello, no han podido entender de que nuestro reposo es el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso no guardamos el sábado como tal, ¿verdad? Porque nuestro reposo ya está con nosotros. Amén. Además, si se tratara de guardar el sábado herméticamente, pues estamos abrazando de nuevo, hermano, la ley y estamos creyendo que somos salvos por la ley. De hecho, hay algunas enseñanzas, ¿verdad?, de hombres que dicen que si yo no guardo el sábado, estoy invalidando la ley e inclusive yo puedo estar condenado al infierno, ¿verdad? Una vez más caemos en un error porque si de eso se tratara, entonces estamos tratando de cumplir la ley con esa motivación de alcanzar nuestra salvación por cumplir la ley. Y de hecho, la ley ningún ser humano la puede cumplir. Amén, amén. De modo que si hablamos del sábado, pues hablamos enteramente, hermano, del Señor, ¿verdad? En Éxodo capítulo 31, versículo 13, yo miraba en la escritura, hermano, con respecto a esa observancia del día de reposo que el Señor les había ordenado, en este caso a su pueblo, a Israel, ¿verdad? Porque este mandamiento pues está dentro de los 10 mandamientos de la ley de Dios, lo que se conoce también como el Decálogo. Y nosotros sabemos que de manera directa hablar del día del reposo es algo que tenía relación directamente con el pueblo de Israel en principio. Cuando Dios se manifiesta al ser humano, en este caso los judíos, ¿verdad? Y parte de ello, hermano, tenía propósitos distintos a lo que era la interpretación de los judíos en aquel tiempo. Al igual, algo distinto a lo que hoy puede ser la interpretación de muchos hombres en medio de la cristiandad hoy, hermano. En Éxodo capítulo 31, versículo 13, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Entonces, si miramos nosotros, hermano, a ciencia cierta, por decirlo de esa manera, el hecho de la observancia del día de reposo, distinto a como pensaban los religiosos en aquel tiempo, de que el día de reposo, el día sábado, no se podía trabajar, ni siquiera hacer una obra de misericordia, ¿verdad? Y usted sabe que hay muchos otros versículos con respecto a cómo los judíos señalaron y juzgaron al Señor Jesús cuando Él hizo milagros en el día sábado, hermano. Hay una mala interpretación, porque según este versículo de Éxodo 31:13, lo que el Señor ordena, y aquí dice el versículo 12, si usted mira el versículo, dice: habló además Jehová a Moisés. Usted se da cuenta que lo que leímos en el versículo 13 no son palabras de Moisés ni siquiera, son palabras del Señor a Moisés para que Moisés se lo manifieste al pueblo. Y las palabras que salieron de la boca del Señor fueron estas: dile al pueblo
que ellos guarden el día de reposo, porque eso es para ellos una señal del pacto entre ellos y yo. Fíjese entonces que el sábado pasa a ser, hermano, en verdad una señal. Se ha tomado el hecho de que, como la escritura dice que al séptimo día el Señor descansó, reposó de la creación. Entonces lo han tomado de una manera literal, por decirlo así, y quizá pensando en que Dios está tan cansado de hacer todo lo que hizo, que el Señor descansó y ya no trabajó más. Pudiéramos nosotros recordar que el Señor Jesús dijo un día, no sé si usted lo recuerda, y no recuerdo el versículo ahora, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también lo hago. Hermano, Dios está en acción constantemente. La Biblia habla del Verbo como el Señor Jesucristo, pero también podemos hablar del Verbo como Dios mismo en sí, en esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso Jesús decía: mi Padre trabaja aún, yo también trabajo. De modo que hablamos de un Dios, hermano, que está en constante control de todas las cosas. De modo que Dios no se ha sentado, no se sentó a descansar porque Él terminó su creación y terminó quizá cansado, ¿verdad? Se ha dicho también de alguna manera de que el día sábado se guarda porque es el día en que yo debo ir y dedicarlo solamente al Señor. Pero, hermano, en cierta manera es algo que lógicamente, si de eso se tratara, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel en este caso, era que ellos tuvieran en cuenta, hermano, de que todo está bajo el control del Señor, de que Dios tiene cuidado de todo, de que nosotros podemos confiar en el Señor. Y si bien esto era algo en primera instancia para recordar el pacto del Señor con ellos, de que Él traería un reposo y ese reposo sería Cristo, si bien ese día ellos lo guardaban, hermano, no era para que lo hicieran de la manera como lo hacían, al extremo, tanto que no pudieran ayudar a alguien, por ejemplo, alguien que estaba rogando, ¿verdad?, por un favor, una gracia, y no se la pudiéramos dar. Es lo que sucedió en aquel instante con Jesús, un hombre que estaba en su camilla años, ¿verdad? Y el Señor, en un día de reposo, hermano, ¿verdad?, hace una obra de misericordia. Y ellos estaban solamente juzgando superficialmente, solamente por lo que estaban viendo, sin darse cuenta de que realmente lo que Jesús estaba haciendo era la voluntad de Dios. Porque todo lo que Cristo hizo, hermano, en su vida terrenal, Dios con nosotros en la persona de Jesús, lo hizo. Cada vez que lo hizo conforme a la voluntad y el plan de Dios. De modo que Él no pecó en ningún sentido. Amén, en ningún sentido. Juzgar a alguien con base solo en las apariencias, usted y yo debemos de saber, hermano, que es pecado, es errar. Porque normalmente cuando uno ve algo y juzga mal, hermano, está pecando, está errando por ser apresurado en hacerlo. En este caso, cuando estos hombres, hermano, miran al Señor llevando a cabo aquella acción de sanar a aquel hombre y que luego le dice: toma tu camilla y ve a tu casa. El hecho de que ellos juzgaran al Señor de esa manera, ellos ya tenían un pecado más sumado a sus propias vidas. Un pecado más por el cual tendrían que dar cuenta al Señor. Y en este caso estaban juzgando al mismo Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al mismo Señor, ¿verdad? Malinterpretando lo que realmente la Escritura les enseñaba. Es absurdo, hermano. Hoy y siempre será absurdo, como lo fue para ellos en aquel tiempo, sacar conclusiones antes de investigar los hechos. El Señor Jesús le dijo a ellos: vayan a las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren ir a ellas, ni quieren venir a mí tampoco. ¿Recuerdan ustedes San Juan capítulo
7:39, 5:39 creo que es, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De modo que podríamos recordar ese versículo, hermano, para poder aplicarlo en este sentido. Ellos solamente se estaban apresurando y concluyendo mal, sin antes investigar verdaderamente los hechos. ¿Qué hechos? Pues el hecho de que Cristo estaba allí y, hermano, muchas veces les había dicho quizá a ellos que Él era el Mesías enviado del Señor, que Él era el enviado, que Él era el cumplimiento de las Escrituras, que entre otras cosas usted sabe que al Señor Jesús lo persiguieron por eso, ¿verdad? Pero nunca se dieron quizá al hecho de ir a las Escrituras, y el mismo Señor Jesús le dijo: escudriñad las Escrituras. O ustedes la escudriñan, pero no se dan cuenta realmente de que yo soy el cumplimiento o el Mesías que ustedes estaban esperando. En Proverbios capítulo 18, versículo 13, léalo usted allí y yo se lo leo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Proverbios 18, 13. Dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Qué problema, hermano, que tenemos como iglesia en este tiempo, hasta el tiempo de hoy, hermano? ¿Cuántas diferencias podemos tener nosotros los creyentes cuando nos precipitamos a responder, hermano, a muchas otras personas antes de escuchar los verdaderos hechos, las verdaderas cosas, cómo son las cosas? Y a veces nos precipitamos, hermano, a culpar porque alguien nos ha dicho algo, ¿verdad? Y nos precipitamos ante otra persona y respondemos sin haber escuchado primero a esa persona y saber verdaderamente cómo fueron los hechos. Dice la Biblia que esa persona pasa a ser de alguna manera una persona necia y a la larga termina quedando en vergüenza cuando se da cuenta de que lo que ha dicho no es así, porque alguien vino y le dijo, o porque simplemente vio, como decíamos ahora, ¿verdad? ¿Recuerda? Que hablábamos de simplemente ver lo superficial, ¿no es cierto? Mirar por la apariencia, por lo visible, pero no enterarme realmente de lo que es. Usted recordará, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, lo traigo a colación ahora como un ejemplo más. Lucas 7, del 36 al 50, no lo vamos a leer, pero usted recordará, de pronto ahí en su Biblia podrá mirar algún título o algo parecido. El caso de Simón el fariseo. Si usted lo mira en su Biblia, quizá puede encontrar allí el título de esta situación, donde Simón el fariseo juzgó a una mujer con base a la apariencia y también con base a la reputación de esta mujer, pero no pudo ver que la mujer había sido perdonada por el Señor y que en ella hubo un verdadero arrepentimiento, Por tanto, esta actitud de Simón atrajo el reproche del Señor Jesús por su juicio injusto. Recuerda usted esa historia, ¿verdad? Lucas 7, 36 al 50. El caso de cuando Simón el fariseo, hermano, se apresuró, ¿verdad? Por lo que vio y juzgó a aquella mujer sin conocer verdaderamente el corazón de esta mujer. Y Jesús sí conoció un arrepentimiento genuino en ella, ¿verdad? Y ya usted sabrá que lo dicho allí en esa escritura es que el Señor le reprochó a Simón la mala actitud que tuvo de juzgar superficialmente solamente por lo que estaba viendo y sumándole a ello quizá por quién era esta mujer. Amén. Número 2, el juicio hipócrita. El juicio hipócrita. El juicio hipócrita. El mandato de Jesús de no juzgar a los demás en Mateo 7:1
está precedido por comparaciones con los hipócritas. Por ejemplo, digo precedido porque eso está en Mateo 7:1, pero en Mateo capítulo 6, vaya por favor a Mateo capítulo 6, vemos nosotros, hermano, que esta declaración que hace el Señor aquí en Mateo 7 viene precedido ya de algunas otras ocasiones cuando el Señor habló con respecto a esto. Mateo 6:2 dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Dice el Señor: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y uno más en el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que demudan el rostro, etcétera, etcétera. De modo que usted se da cuenta, hermano, que antes del Señor hablar acerca del no juzgar a nadie de una manera equivocada, ya el Señor, hermano, había precedido esto de hablarle a mucha gente que era hipócrita. Ahora, ¿qué es la palabra hipócrita? ¿Qué es una persona hipócrita? Buscando ese significado en el original, el griego, es la palabra upócrites con K, upócrites, y hay varios significados. Por ejemplo, un significado número 1 dice el que responde, número 2, un actor, y número 3, un hipócrita, un falso. El significado que el Señor Jesús usó aquí principalmente de esa palabra hipócrita se relaciona más, hermano, con la definición de hipócrita como un actor. Amén. Un actor, alguien que actúa. De modo que un hipócrita es alguien que lleva una máscara, muestra una cara, pero en realidad tiene otra. Muestra una faceta de persona, pero en realidad es otra persona. Es un actor, ¿verdad? Un actor de televisión, tiene un papel en una novela y hace de malo y hace de asesino y todo eso, pero la persona no es así realmente, simplemente está jugando un papel, está actuando. Hermano, hay gente que actúa así. Es hipócrita, tiene una máscara. Y en esa posición, hermano, actúan lanzando juicio y juzgando a los demás. Un actor que oculta su verdadero carácter o que juzga a los demás. Pero él mismo es ciego ante sus propias faltas y sus propios errores. Y se cumple allí lo que decía David: Señor, ¿quién reconocerá sus propios errores? Señor, líbrame de mis propios errores. Porque podemos entrar a hacer un papel de actores y en eso vamos a ser hipócritas, ¿verdad? Este juicio es pecaminoso, hermano. Cuando señalamos el pecado de otros, mientras cometemos el mismo pecado nosotros mismos, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos condenando a nosotros mismos. Y cuando digo condenar, no estoy hablando de la condenación eterna del infierno. Quizá gente allá que no ha nacido de nuevo, pues está condenada y si actúa de esta manera, pues está amontonando más a su juicio de condenación. Pero nosotros que estamos en la gracia de Dios y si hemos nacido de nuevo realmente y somos creyentes, hermano, y no tenemos cuidado en nuestra manera de comportarnos, podemos llegar a caer en un juicio hipócrita, ¿sabe? Y podemos señalar a otros de que está haciendo cosas cuando nosotros mismos también las estamos haciendo. Y en eso nos estamos condenando, no condenando para condenación eterna o perdición, sino que vamos a traer consecuencias, hermano, que el Señor nos va a tomar en cuenta a nosotros por nuestro mal actuar. Nos estamos condenando, nos estamos echando, por decirlo así de alguna manera, la soga al cuello. Y el Señor nos va a llamar a cuentas, hermano, por esa manera de comportarnos. Y entonces la disciplina de Dios va a venir. Mi estimado hermano, si somos personas que actuamos así, tarde que temprano, hermano,
va a llegar la disciplina de Dios. Y en ese contexto es que le estoy diciendo a usted que cuando nosotros condenamos a alguien o señalamos a alguien sobre un pecado y nosotros también lo estamos haciendo, estamos condenándonos también. Estamos sumando eso al hecho de que Dios tendrá el lugar en que va a disciplinarnos a nosotros. Recuerde usted en Romanos capítulo 2, versículo 1, si se ubica usted allí, las palabras del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 1. Voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente, mientras usted lo puede verificar allí en su Biblia. Romanos 2:1, en la Nueva Traducción Viviente dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Si usted bien recuerda, esta es una exhortación que Dios hace a los judíos, que se gloriaban en que tenían la ley de Dios y que los gentiles no. Y ellos señalaban a los gentiles como que no tenían la ley. Pero el Señor les decía, ustedes tienen la ley dice que no roben y ustedes roban también. Entonces, ¿por qué señalan a los gentiles? ¿Verdad? Si dice que no sea de adulterar y ustedes adulteran, que no sea de codiciar y ustedes codician. Entonces, hermano, ellos tenían una máscara de santidad, de que cumplían la ley, pero simplemente eran actores, porque la realidad no era esa, ¿verdad? Número 3, el juicio severo e implacable. El juicio severo e implacable. Debemos mostrar toda mansedumbre, hermano, para con todos los hombres. Eso dice la Escritura. En Tito capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pablo, escribiendo al hermano Tito, al joven Tito, le decía que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. De alguna manera esto tiene que ver con el hecho de abstenernos o tener cuidado con el hecho de juzgar de manera severa e implacable. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito, hermano, es que tengan cuidado en su conducta, en cómo pueden llegar a juzgar a alguien. Más bien, no lo hagan de esa manera, y más bien sean amables, no difamen a nadie, no sean pendencieros, muestren mansedumbre para con todos los hombres, misericordia. Alguien que es manso, difícilmente, hermano, no digo que nunca, porque aún por muy mansos que seamos nosotros, en algún momento podemos llegar a tener actitudes incorrectas. Pero alguien que sea manso en sí, de alguna manera, hermano, no mostrará esa faceta o la actitud de ser severo e implacable con alguien más. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 7, usted recordará que el Señor habla de la bienaventuranza también de los misericordiosos, que cuando alguien es misericordioso también alcanzará misericordia, ¿verdad? Y como Jesús advirtió también en Mateo capítulo 7, versículo 2, diciendo: porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7, 2. De modo que nosotros no debemos de ser severos e implacables con alguien que en algún momento, hermano, pudiera llegar a cometer un pecado. Tanto como para ser severos e implacables y echarlo y no perdonarle nada y condenarlo y ya no lo aceptamos aquí. Porque si ciertamente alguien está en una constancia de pecado y vemos que el fruto no es realmente de alguien nacido de nuevo, pues Dios nos da autoridad de expulsarlo. Pero si es alguien, un hermano
en la fe, al que conocemos, que es igual que nosotros, de vulnerable también, pero lo hemos visto un fruto, pero llega el momento, hermano, determinado en que esa persona llega a fallar. No podemos ser severos como para tener que decir que se va para el infierno o condenarlo, ¿verdad? Sino que la Biblia antes nos enseña a nosotros de que debemos demostrar misericordia. Si Dios hubiese sido severo e implacable con nosotros, no hubiese dado a Cristo, hermano, como la oportunidad que nos da de ser perdonados. Hay un salmo que dice ciertamente que el Señor no nos pagó a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que antes fue misericordioso. Si hubiese sido severo e implacable el Señor, hermano, lo que nos merecíamos nosotros, todos era el infierno, porque ya estábamos condenados. El ser humano sin Dios está condenado ya. La Biblia dice que el que no cree en Cristo ya está condenado por no creer. Amén. La única garantía de estar libres de la condenación es que lleguemos a la fe de Jesucristo y abracemos el sacrificio que Él hizo y lógicamente, previo arrepentimiento, apartarnos del pecado. Amén. Esto significa que Dios juzgará, hermano, a las personas. Hablando de Mateo 7:2, dice: con la misma medida con que medís también se os medirá. Eso indica o significa también que Dios juzgará a las personas de la misma manera en que ellas juzgan a los demás. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso nosotros ahora como creyentes, el ir a juzgar de una manera severa e implacable. Eso no quiere decir que vamos a consentir y aplaudir el pecado, no. Pero es no ser implacable, hermano, y acordarnos de que también nosotros podemos caer en esa misma situación. Debemos siempre ir, hermano, con la guía de Dios a levantar a esa persona, lógicamente mientras esa persona realmente tenga un arrepentimiento y quiera ser levantada. Amén. Aún, quizá yendo más allá, por eso necesitamos ser guiados por el Señor. Porque fíjese usted que David se endureció mucho tiempo. Dice la Biblia que David estuvo duro, ¿verdad? ¿Y cuántas veces pudo haberle hablado el Señor a través de alguien o el mismo Señor instruyéndole de alguna manera? Pero llegó el momento en que Dios, hermano, cuando el Señor determina, ¿verdad?, actuar, lo hace. Y nosotros vemos cómo envió a Natán, ¿verdad? Y lo mandó con un ejemplo y él cayó en el pez cae por su propia boca, ¿no? Y el Señor cómo le confrontó, ¿verdad? Y usted dirá de pronto, el Señor fue severo y fue implacable porque todo lo que le pasó a David. No, hermano, lo que le pasó a David fue resultado de su pecado. Porque no fue solamente uno, fue un pecado tras otro. Codició a la mujer ajena, luego la llamó, adulteró físicamente con ella, mandó matar a su esposo, mintió. Fue un pecado tras otro. Amén. Y Dios no le pagó de esa manera. Amén, amén. En otras palabras, si juzgamos a los demás con dureza o injusticia, así seremos también juzgados por Dios. Algunos interpretan este versículo como una prohibición de juzgar a los demás. No es eso. Tenemos que ser sabios, hermano, como Dios nos guía en su palabra. No es así. Jesús no prohíbe juzgar, sino que exige que nuestro juicio sea justo, nuestro juicio sea equitativo. Y escuche esto, y que lo hagamos con misericordia y humildad. Amén. Número 3 creo que es el juicio basado. 4, el juicio basado en la justicia propia. El juicio basado en la justicia propia. ¿Usted ha escuchado la palabra santurrón? Esto es santurronería. Estamos llamados a la humildad, dice Santiago, y Dios resiste a los soberbios. En Santiago capítulo 4 versículo 6, usted recordará lo que dice Santiago, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios
resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, un santurrón normalmente tiene una actitud soberbia y no acepta su pecado, su falta. Es un santurrón, se las pica de santo. Hablamos en el argot popular, ¿verdad? Se las pica de santo. Una apariencia de alguna manera, tiene algo, un poquito de cada cosa, ¿verdad? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, la parábola de Jesús, ¿recuerda usted sobre el fariseo y el publicano? Lucas 18, 9 al 14. El fariseo confiaba en su propia justicia. Usted bien ha escuchado acerca de esta parábola. Y desde esa orgullosa posición, hermano, juzgó al publicano. ¿Recuerda? Señor, yo no soy como este publicano. Yo ayuno, yo oro, yo doy ofrendas, yo. La unción del yo-yo. La unción del yo-yo, ¿no? Justicia propia, ¿se da cuenta usted? Sin embargo, hermano, Dios vio el corazón de ambos. Dios, hermano, ve el corazón. Dios vio el corazón de este fariseo en este caso, y Dios se negó a perdonar al fariseo. Se negó. Lucas 18, 14. Leamos qué dice el versículo 14. Lucas 18, 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando del publicano, antes que el otro, o sea el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. De modo que el Señor no perdonó a este. De eso se trata, porque Dios conoció el corazón malvado de este, que se hacía su propia justicia, hermano, ¿verdad? Y debemos de ser cuidadosos en esto. Un aspecto que resaltó el Señor fue que confían en sí mismos. En esa escritura de Lucas 18, del 9 al 14, dice el Señor: confían en sí mismos. Y esto excluye el hecho de confiar en Dios, porque hermano, el que confía en sí mismo está excluyendo a Dios de la ecuación, porque no está confiando en el dicho del Señor, en la palabra del Señor, en el consejo de Dios. Amén. Pablo hace referencia a ello en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Léalo usted ahí en su Biblia y permítame leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice Pablo. Note usted lo que dice Pablo. Pablo dice: llegar a ser uno con Él, o sea, con Cristo. Pablo está hablando a los filipenses, dice: yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. ¿Por qué no lo haría Pablo? Porque simplemente, hermano, Pablo no era capaz de cumplir la ley tampoco de manera perfecta, para que por medio de ello pudiera entrar al cielo, ¿verdad? Pero en cambio la gracia significa que la perfección de la justicia de Cristo, que cumplió toda la ley, Dios nos lo atribuye a nosotros también. Y eso es un regalo, hermano, solamente por el hecho de que ve en nosotros una actitud de arrepentimiento genuina, de que nos apartamos del pecado, y ve la fe y la confianza en nuestro corazón. Fíjese la gracia tan inmensa del Señor, hermano. Pero quien pretende confiar en su propia justicia, ¿verdad?, por medio de obedecer la ley, está mal. Por eso Pablo dice, siguiendo en la lectura, dice: más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Ahí está. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Qué es la fe? La confianza plena en lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Dios dice que nos ha dado a nosotros también a través de Él. Eso es la fe, la confianza. Él dice: si crees en Él, en lo que yo estoy haciendo allí,
que estoy pagando el precio, ¿verdad? Estoy cumpliendo mi justicia, entonces yo te justifico, yo te santifico y yo te salvo. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros confiemos en lo que Cristo hizo y lógicamente en la enseñanza que Cristo nos dio mientras vivía. Esta presunción suya iba acompañada de menosprecio a los otros, hablando del fariseo. Estamos hablando del fariseo con el publicano. Los que supuestamente no tienen una justicia, porque no pueden cumplir la ley, según los fariseos. ¿Se acuerda? El fariseo decía, yo oro, yo ayuno, yo doy limosnas. Él decía, yo cumplo la ley, pero en realidad no era así, hermano. Y lo que estaba haciendo simplemente era exaltándose a sí mismo con justicia propia. Recuerda usted a Daniel cuando oró por el pueblo de Israel a Dios, Daniel, creo que en el capítulo 9, y dice, Señor, yo vengo a orar por este pueblo y no vengo confiado en mi propia justicia, sino confiando en tu misericordia. No vengo como alguien que ha hecho justicia. Fíjese que Daniel era un hombre de Dios. Sin embargo, él no se presentó a Dios orando por el pecado del pueblo como si él fuera justo y muy santo, sino que dijo, Señor, yo vengo confiado en tu misericordia. De modo que no se sumó a sí mismo una propia justicia, sino que sabía que si era lo que era, lo era por el Señor. Amén. Y el último punto, el falso juicio. Punto número 5, creo que es verdad, el falso juicio. La Biblia claramente prohíbe dar falso testimonio. Y recuerde usted la escritura de Tito capítulo 3 versículo 2, que Pablo le dice a Tito que le enseñe a aquellos hermanos de los cuales estaba él allí alrededor de ellos a cargo. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, hermano, claramente la Biblia prohíbe dar falso testimonio. Parte de tener una actitud correcta hacia el prójimo es necesario que los miembros de la iglesia no difamen a nadie. Qué importante es esto, hermano, que nosotros no difamemos a nadie. No debemos desacreditar a nadie, ni burlarnos de nadie, ni insultar a nadie, sino que precisamente debemos propiciar la honra y el bien del otro, del hermano. ¿Por causa de qué? Por causa del amor de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7. Usted recordará cómo el apóstol Pablo, hablando a los corintios, creo que ese es un capítulo donde se habla acerca del amor, la preeminencia del amor. En el capítulo 13, 1 Corintios, versículo 7, decía Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es un ejemplo, hermano, que nos da la Escritura acerca de ello también. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar, ¿verdad? O de que somos intolerantes. Hoy mismo usted se da cuenta de que esa es una palabra que se usa mucho con respecto a la conducta de otras personas. Muchas personas que tienen una conducta que no es una conducta que está bien delante de Dios, normalmente al creyente se le juzga de intolerante cuando se habla precisamente del pecado que muchos cometen. Pero oponerse al pecado no es malo, ¿verdad? Si nosotros nos oponemos al pecado, hermano, no es malo y no es intolerancia. Oponerse al pecado comúnmente se convierte en una manera de juzgar, pero juzgamos bajo el juicio y la justicia de Dios. Cuando nosotros juzgamos bajo el juicio y la justicia de Dios, no está mal y no es algo pecaminoso juzgar el pecado, porque estamos dándole nombre propio al pecado. Lo tremendo es quizá juzgar, hermano, como decíamos ahora en el punto anterior, juzgar, hermano, siendo implacables y severos.
De hecho, nosotros cuando predicamos el Evangelio no debemos de ser implacables ni severos con el pecador, porque nosotros estamos en esa misma posición. Pero no podemos hablar mentira, tenemos que juzgar en verdad y no juicio falso. De modo al pecado hay que llamarle pecado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es algo que nosotros debemos, hermanos, de tener muy en cuenta en nuestra manera de hacerlo. Juan el Bautista, por ejemplo, usted recordará, Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 18 al 19. Estoy trayendo un ejemplo de ello. Juan el Bautista estaba llamándole pecado al pecado, ¿verdad? Y le decía a Herodes que no le era justo, no le era algo, hermano, que él pudiera tener la mujer de su hermano, en este caso Herodías. De modo que en esto Juan no estaba pecando, porque estaba llamando por el nombre a lo que él verdaderamente estaba haciendo. Con el tiempo ustedes saben lo que sucedió. Juan fue silenciado, ¿verdad? Pero aunque silenciaron a Juan, la verdad no se pudo silenciar, ¿verdad? Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Juan fue silenciado, pero la verdad no. Y este versículo de Isaías, hermano, nos deja ver esa realidad. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pecado es pecado. A los creyentes se nos advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial, haciendo diferencia entre uno y otro. Pero Jesús, hermano, en cambio, elogia el juicio justo. San Juan 7, versículo 24, que ya lo leímos. Debemos discernir la verdad. Amén. Debemos discernir la verdad. Colosenses 1:9, capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está orando a los colosenses porque tengan discernimiento. ¿Se da cuenta usted, hermano? Dice que crezcan, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de sabiduría y de inteligencia espiritual. Porque cuando no tenemos el conocimiento de Dios, entonces no somos sabios ni somos inteligentes espiritualmente hablando, y quizá por falta de esto no vamos a juzgar verdaderamente, no vamos a discernir lo verdadero de lo falso. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Hermano, para juzgar no podemos adelantarnos, ni condenar, ni ser severos, ni hipócritas, ni superficiales. Nosotros debemos de examinarlo todo, y todo bajo el ojo de Dios. ¿Qué significa eso? Bajo la verdad de la palabra. Para hablar lo justo, corregirlo. Pero la palabra también nos dice que lo hagamos con misericordia. Por eso, bajo el ojo de Dios, porque incluye la misericordia. No que aplaudamos el pecado, pero sí que hagamos un justo juicio. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado. Pecado es pecado, hermano, y debemos hablarlo. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos o hermanas en Cristo que se han desviado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, no sea que usted también sea tentado. Amén. Dejemos allí.
De hecho, ya le damos final a este tema. Espero, hermano, que haya sido de bendición para usted y que esto nos sirva a nosotros para que cambiemos la actitud de juzgarnos de una manera pecaminosa y lo hagamos conforme al justo juicio de Dios, que es el que esté acompañado de lo que dice la Escritura. Y la Escritura está llena de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, pero también está llena del amor y la misericordia de Dios, para que no nos comamos y nos devoremos los unos a los otros, sino que juzguemos con justo juicio y estemos dispuestos a levantarnos los unos a los otros. Y si alguien ha fallado y es hallado culpable de alguna cosa, tengamos la mansedumbre para decir: sí, pequé, me equivoqué. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Yo le bendigo en unión con mis hermanos y le damos gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de volver a recordar tu palabra, el buen consejo de tu palabra, porque eso también es evangelio, Señor. A veces pensamos que predicar el evangelio, vivir el evangelio, es simplemente vivir esa verdad suprema, Señor, de que Cristo murió en la cruz, y ese es el centro del evangelio. Pero el evangelio, Señor, nos arropa en todo. La justicia en la cruz, Señor, en el lugar para nosotros, la misericordia en el lugar para nosotros, pero también la Biblia dice, Señor, que la palabra de la cruz es salvación para nosotros también. Es locura para el que se pierde, pero para nosotros es salvación y vida eterna. Pero también la conducta que nos enseña mientras esperamos esa gloriosa y plena salvación que nos espera. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor, por su palabra. Toda honra y gloria sean solo para usted. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.